El Salmo 22. Gloria al Señor. Ahí mostrar el tema en esta mañana, la crucifixión y el sufrimiento de Jesús. Vamos a abrir ahí. Vamos a dar lectura ahí al Salmo 22, hermanos. Gloria al Señor. Solamente ahí hasta el 15. Salmo 22, hermanos. Del 1 al 15. Vamos a leer alternadamente ahí, hermanos. Solamente hasta el 15. Salmo 22. Gloria al Señor. ¿Lo leamos, hermanos? Amén. Yo leo el primero, todos el segundo y concluimos en el 15 todos juntos. Dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Todos los que me ven me encarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: pero tú eres el que me sacó del vientre y el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Bendito Dios, en esta mañana venimos una vez más delante de tu presencia, dándote gracias por todo lo que haces hasta el día de hoy. En este momento compartimos la enseñanza. Espíritu Santo, toma control de mi boca, de mi lengua, que yo venga a hablar palabra conforme a tu voluntad y no conforme a la mía. Yo me pongo en tus manos y que tu Espíritu Santo venga y administre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Tome asiento, hermanos. Aleluya. Lección 20, hermanos, 12 de enero del 25, el tema, la crucifixión y el sufrimiento de Jesús. Es el tema en esta mañana, la crucifixión y el sufrimiento de Jesús. El texto dice: no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria, y comenzando de Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. La palabra estaba revelada desde el principio. La gente no pudo entender, la gente no pudo comprender, pero la revelación de Jesús estaba desde el principio en las escrituras. Comenzando de Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraban en todas las escrituras lo que de él decía. El tema central dice: el sufrimiento de Jesús es parte del plan profetizado de Dios para sanar al mundo. Todo era un plan, todo era un propósito de Dios. Simplemente Dios quería reconciliar a la humanidad con Él. Esta es la parte principal de Dios. Dios siempre ha querido tener comunicación con nosotros. Él siempre ha querido que tengamos una relación con Dios. El problema es, hermano, que el hombre no tiene tiempo. La humanidad no quiere buscar de Dios. La humanidad se ofende, la humanidad se preocupa por todo, menos por estar delante de la presencia de Dios. Cuando Él simplemente nos dice buscar primeramente su reino y su justicia. Pero sin embargo, buscamos todo lo demás. Y al último nos acordamos de Dios. Por eso, aquí, hermanos, el tema es esto: la crucifixión y el sufrimiento de Jesús. Él no tenía que hacerlo. Si el hombre hubiera buscado a Dios, pero el hombre no le busca. Y lo podemos ver hasta los días de hoy, hermanos. ¿Cómo están nuestros servicios?
¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la familia en Cristo? Aquellos que profetizan ser cristianos, aquellos que profetizan conocerle, aquellos que profetizan quién es Dios. ¿Dónde está el pueblo que dice, yo sé quién es Dios, yo sé quién es Jesús? ¿Dónde está el pueblo? Claramente su palabra dice, el que le busca le halla. Pero ¿dónde está el pueblo buscándolo hoy en nuestros días? ¿Dónde están? Esa es la pregunta, ¿dónde está? Le buscamos a nuestra manera, le buscamos como nosotros queremos. Pero Dios dice, cumple conforme mi palabra, guarda mis mandamientos, vive conforme a mis preceptos, vive conforme a mis enseñanzas, escudriñar las escrituras, escudriñar la palabra. Aquí hay palabra, hay revelación, hay vida para nosotros, hay bendición para nosotros. Pero ¿dónde está el pueblo? ¿Dónde está la gente que no le quiere buscar? Es importante que entendamos, hermano, que Jesús murió, resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre para interceder por usted y por mí. Él pagó un precio y de muerte, de sangre, algo que no tenía que hacerlo, pero lo hizo por amor, para que usted y yo no pagáramos ese precio. Él lo hizo por nosotros y aún así hemos aprendido a valorar ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Los relatos de los evangelios sobre la crucifixión de Jesús son algunos de los pasajes más dramáticos y desgarradores de todas las escrituras. Recuerden, hermanos, ¿qué fue? Se presentó a sus discípulos. ¿Cuántos le creyeron al verlo? Tomás, que fue lo que dijo, si no metiere mi mano en su costado, mis dedos en sus clavos, no creeré. Pero sin embargo, usted y yo estamos creyendo esta palabra, hermanos. No vimos a Cristo crucificado, no vimos a Cristo resucitar, pero sin embargo creemos lo que dice la palabra, creemos lo que dice la revelación de Dios. Lo que el mismo Espíritu viene a enseñarnos, lo que el mismo Espíritu viene a tocar nuestras vidas y podamos entender y captar lo que Dios puede hacer por nosotros. Hasta el día de hoy podemos captar esta palabra y entenderla. Él nos dice claramente que todo pasará. El cielo pasa, la tierra, la naturaleza, todo lo que hay va a pasar. Pero sin embargo su palabra no va a pasar. Su palabra se cumple. Y es lo que vemos aquí, el Salmo 22, juntamente con los evangelios, viendo la revelación, viendo la profecía de este Cristo resucitado, de este Cristo que iba a pasar aquel sufrimiento en la cruz, como el mismo enemigo burlándose de él. Sus ropas, dividiéndose entre ellas, sus cosas, haciendo algo triste. Y no poder entender, siendo que la palabra dice que desde Moisés se había revelado hacia ellos, pero no tenían entendimiento, no tenían sabiduría, no tenían ese deseo, ese anhelo de estar ante la presencia de Dios. Que la misma palabra les revelara lo que Dios tenía para ellos. Uno de los momentos más desafiantes es cuando Jesús clama a Dios: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es la expresión más desafiante cuando mismo Jesús, siendo el Hijo de Dios, declara esta palabra: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué fue lo que sintió Jesús en ese momento que sintió que Dios lo había dejado, que Dios lo había desamparado? ¿Qué es lo que estaba sintiendo en ese momento? Cargando el pecado de toda la humanidad. ¿Qué es lo que les digo siempre? ¿Qué nos separa de Dios? El pecado. ¿Qué me separa de Dios? La desobediencia, la maldad. Es lo único que me separa de Dios. ¿Y qué es lo que estaba haciendo Jesús? Cargando el pecado de toda la humanidad. Por eso Jesús se sintió solo y dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque estaba cargando el pecado de toda la humanidad. Para que usted y yo no tuviéramos que pagar ese precio. Pero sin embargo,
ni así valoramos el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Durante nuestros momentos más difíciles, podríamos sentirnos tentados a hacer preguntas. Jesús sabe exactamente cómo es el dolor por el que Él vivió. En otras palabras, Jesús es el mejor que nos puede entender, porque siendo Dios, se hizo hombre para vino a sentir el dolor, lo que siente la carne, el sufrimiento. Por eso le digo, Él es el único que nos puede entender, porque Él sintió el dolor, Él sintió el escarnio de la gente, Él sintió las críticas, las burlas, lo perseguían, lo mataron, lo crucificaron. Todo esto, dolor lo sintió Él en su propio cuerpo. Era el Hijo de Dios, pero se hizo hombre. ¿Qué es lo que siente el dolor? La carne. Es tu humano ese que siente el dolor. Y mismo Cristo sintió el sufrimiento. Por eso el mejor que nos puede entender es Él, que sintió todo el sufrimiento. Y gracias a su sacrificio, dice, nunca estamos verdaderamente solos. ¿Qué nos dice su palabra? En el mundo tendréis problemas, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Claramente nos dice, vamos a tener dificultades, dolores, enfermedades, tristezas, golpes, críticas, burlas, todo lo vamos a tener, pero confía, yo he vencido al mundo. Es promesa que nos ha dado, espera, confía. Pero usted y yo siempre estamos viendo el problema, siempre estamos viendo las dificultades, siempre estamos viendo los obstáculos y no estamos viendo a Dios. Vemos los obstáculos que estorban, que nos impiden recibir lo que necesitamos, pero no estamos viendo la confianza en Dios. ¿Dónde está nuestra mirada? ¿Dónde está puesta? El autor y consumador de nuestra fe. Ahí debe estar puesta en Cristo Jesús. Nuestra mirada está puesta en Él, no en el problema, no en las circunstancias, no en el obstáculo, en Dios. Cuando usted mira el problema, el obstáculo, la situación, la enfermedad, va a fracasar, no va a sobresalir, no va a salir adelante, porque está viendo obstáculos. Usted mire al Señor. Es lo que tenemos que entender. El Salmo 22 es un salmo mesiánico de David, que se centra exclusivamente en el sufrimiento y el triunfo final de Jesús. Es casi imposible leer y analizar este salmo sin considerar la crucifixión de Jesús. Pero podemos entender más profundamente si consideramos sus contextos originales. El Salmo 22 del 1 al 3 dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí, mi salvación, y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no responde, de noche y no hay para mí reposo. ¿Cuántas veces no hemos sentido de esta manera? Clamamos a Dios y sentimos que Dios no nos escucha. Pedimos a Dios algo y sentimos que nuestra oración no es contestada. Me siento solo, me siento triste, siento como que Dios me ha abandonado. Esta expresión es lo que dice el salmista. ¿Cómo se sintió Jesús? Solo, desamparado, pero sin embargo Dios estaba en el punto final, en el propósito por el cual Él había sido enviado. Él vino a cumplir. Él no vino a defraudar. Él vino a cumplir. Por eso dice, las palabras de David, el Salmo 22:1, resuenan en los cristianos que han padecido dificultades, pero se siguen dedicados a Dios. El grito de angustia del salmista reconoce su compromiso con Dios. Y esto es lo que tenemos que entender, hermanos. Vienen obstáculos a su vida y a la mía, pero eso no me va a hacer detener, seguir proclamando quién es Dios. Vendrán escaseces, vendrán enfermedades, vendrán problemas, pero no me va a hacer dudar de que Dios es vivo. Él vive y reina por siempre. Todo clase de dificultades puedo enfrentar, pero nadie me va a hacer negar a Dios. Recuerde, ¿a quién iremos?
¿A quién vamos a ir si Él es el único que tiene palabra de vida eterna? ¿A quién voy a recurrir? Si Dios es el único que tiene palabra de vida eterna. Nadie más me ofrece vida eterna, solamente Él. ¿A quién voy a ir? Por eso dice, el grito de angustia del salmista reconoce su compromiso con Dios y al mismo tiempo lamenta sus circunstancias. Desde la perspectiva de David, la realidad parecía contradecir lo que había aprendido acerca del carácter de Dios. Recuerda, hermanos, David conocía a Dios. Él prefería 1000 veces que Dios lo castigara a que lo castigara el hombre. Porque Dios puede mostrar su misericordia a un corazón que se humilla y el hombre no. Al hombre le pides perdón y sigue enojado. Con el hombre te humillas, te disculpas, pero sigue enojado como quiera. No te perdona, no te olvida. Y Él nos enseña en su palabra que Dios perdona, se olvida y sepulta mis pecados en la profundo de la mar y no se vuelve a acordar. Pero usted y yo somos buenos para escarbar y sacarlos. Me acuerdo aquellos años. ¿Para qué te acuerdas de la basura que eras? Acuérdate lo que Dios ha hecho, de lo que Dios ha transformado tu vida, lo que Dios ha cambiado. Queremos acordarnos del pasado. ¿Para qué? El pasado es pasado, ya no hay nada que hacer. Hay que deleitarnos en la misma presencia de Dios. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Que sea un deleite, un regocijo estar ante la presencia de Dios. Mire, David sabía que Dios prometió estar cerca de su pueblo. Pero ¿qué decía? Lo sentía lejos. ¿Cuántas veces ha escuchado a una persona? Siento como que Dios no me escucha. Siento que mi oración no llega ni al techo. Y es cuando Dios está más cerca de nosotros, porque sabe que estamos débiles. Sabe que estamos por decaer. Y Él está más cerca de nosotros para levantarnos. Por eso dice David, sabía que Dios prometió estar con su pueblo, pero lo sentía lejos. David también sabía que Dios responde a quien le invocan, pero parecía estar en silencio. Él sabía que Dios responde, pero también sentía como que estaba muy lejos, como que no llegaba la respuesta. David sabía que Dios nunca abandonaría a los justos. Pero ¿dónde está Él en este momento? Es unas interrogantes, hermano. Es unas interrogantes que el enemigo pone. ¿Dónde está tu Dios que sirves? A ese Dios que adoras, a ese Dios que le alabas, a ese Dios que le bendices, a ese Dios que le pides. ¿Dónde está ahorita? Claramente la palabra nos dice que no estamos exceptos de no pasar por una prueba. Todos pasamos por dificultades. ¿Qué sucede? Usted mire el apóstol Pablo, simplemente por predicar el evangelio, simplemente por ir a evangelizar a las naciones. ¿Qué precio pagó? No fue fácil. Usted y yo, ¿qué hemos sufrido? Usted y yo, ¿qué hemos batallado? Estos hombres pelearon, lucharon por la palabra, se enfrentaron a gente grande, líderes, reyes, para seguir proclamando el evangelio, para que este evangelio llegara un día a nuestras vidas. Ellos promovieron este evangelio, hermanos. Salieron de su tierra, salieron de sus ciudades, salieron de sus pueblos, para que la palabra se esparciera, la palabra se sembrara y llegara a nuestras vidas. ¿Dónde estamos? ¿Dónde nació Jesús? ¿A dónde ha llegado? ¿A qué rincón del mundo no ha llegado esta palabra? Pero sin embargo, no queremos reconocer realmente que esta palabra es la verdad. La mayoría interpreta la palabra
a su conveniencia. ¿Por qué? Porque no quiere buscar la voluntad de Dios. Hoy en nuestros días, ¿cuánto tiempo le damos realmente a Dios? ¿Cuánto realmente le damos a la palabra, hermanos? ¿Cuánto tiempo realmente le damos que la palabra quebrante, que la palabra toque, que la palabra bendiga, que la palabra haga algo en nuestras vidas? ¿Qué tanto tiempo le estamos dando a la palabra? ¿Qué tanto tiempo escuchamos la palabra, hermanos? Este es pan de vida. Mi vida espiritual, mi alimento espiritual es la palabra. Que me alimente, que me sostenga, que me haga fuerte en el momento de la prueba, en el momento del tiempo difícil. No pregunte, ¿dónde está Dios? En su trono. Y la Biblia dice que sus ojos están puestas en aquel que le invoque. Él está en su trono y está viendo, hermano, su situación y la mía. Él escudriña su mente, su corazón. La pregunta que hizo Jesús: ¿qué caviláis en nuestros corazones? Jesús conocía lo que había en el corazón del hombre. Jesús sabía lo que había en la mente del hombre. La pregunta en esta mañana nos preguntaríamos: ¿qué hay en mi mente? ¿Qué hay en mi corazón en esta mañana? ¿Estoy aquí para alimentarme de la palabra? ¿O estoy aquí para satisfacer mi conciencia? Ya fui a la iglesia. Porque hay muchos así. Viene a la iglesia para satisfacer su conciencia, decir, ya fui a la iglesia, y sentirse bien toda la semana. La siguiente semana viene otra vez, sentir su conciencia tranquila. No es para sentir mi conciencia tranquila. Es para que Dios me hable. Es para que Dios me ministre. Es para que Dios me restaure. Es para que Dios me sane. Es para que Dios me libere. Es para que Dios haga una obra en mi vida, en mi familia, en mi hogar, donde todo lo que hago y me rodea. Esto es lo que yo quiero, que Dios haga algo en mí, que restaure, que quite, que me ayude. Por eso dice el versículo 3, deja claro incluso que en medio de su dolor y sentido de abandono, la fe de David es el carácter de Dios que no flaqueó. ¿Qué dice el 3? Pero tú eres santo, tú que habitas entre alabanza de Israel. Le dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no me responde, de noche y no hay para mí reposo. Esa será la pregunta, los interrogantes. Pero al tercero dice, pero tú eres santo, tú que habitas entre alabanza de Israel. Había aflicción, había dolor, había circunstancias, pero seguía confiando en Dios. Su fe no flaqueaba. Y esto es como usted y yo tenemos que permanecer. Vengan problemas, dificultades, escaseces, nos dañen, nos hieran, nos lastimen. Pero sin embargo mi fe no debe de flaquear. Yo debo permanecer firme en lo que he creído. Nadie me hará mover, ni a derecha ni a izquierda. Yo tengo que permanecer donde Dios me ha plantado, en el conocimiento y la revelación de Él. Por eso dice el carácter. David se sintió abandonado. Por la fe David es el carácter de Dios, no flaqueó. David recordó la manera en que la presencia de Dios había habitado entre su pueblo y lo había rescatado cuando clamaban a él. ¿No intervendría Dios otra vez? Mire, hermano, estando Jesús en la cruz, no le dijeron, si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti, salvamos a nosotros, de que estaba ahí con la cruz. ¿No estaba el enemigo tentándolo? Él podía llamar a los ángeles que lo vinieran y lo rescataran, y lo podía hacer. Él podía hacer muchas cosas, él tenía el poder al Hijo de Dios. Pero él vino a cumplir un propósito. Él vino a cumplir la palabra. Y esto es lo que nosotros necesitamos hacer, cumplir conforme la palabra. No conforme lo que yo quiero hacer o quiero vivir.
cumplir la palabra. Mateo 27. Mateo 27, 45 dice la palabra. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabatani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban ahí decían al oírlo: a Elías llama este. Y al instante corriendo, uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre, poniendo en una caña y le dio de beber. Mateo registra claramente que hubo tinieblas sobre toda la tierra entre el mediodía y las 3 de la tarde. Hubo tinieblas cuando Jesús murió. Si bien no podemos entender completamente la transacción que tuvo lugar en la cruz, hasta cierto punto podemos comprender la emoción angustiante detrás de las palabras cuando la oscuridad de esta tarde llegó a su fin. Esas horas de tinieblas en todo el mundo, la oscuridad, el Hijo de Dios sin pecado sintió el peso del pecado y como consecuencia la separación del Padre. Como dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dice el Salmo 22. Jesús se sintió desamparado. Se sintió que el Padre lo había dejado. El Hijo de Dios, sin pecado, sintió el peso del pecado y como consecuencia, dice, la separación del Padre. ¿Qué sucedió entre el mediodía y 3 de la tarde? Cuando Jesús murió en esa oscuridad. ¿Qué fue lo que sucedió? La palabra de Jesús eligió en ese momento, probablemente transmitían el mensaje más amplio del Salmo 22. Al citar la declaración profética de David, Jesús estaba proclamando que su propio sufrimiento injusto terminaría en la salvación. Ese sacrificio, ese sufrimiento injusto terminaría en la salvación, y no solo para el pueblo de Israel, sino para toda la humanidad. Recuerden que es la palabra que Dios le dice a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Escúcheme. Esta palabra le da a Abraham: en ti, Abraham, serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿De dónde llegó el Señor? ¿No saca a Abraham de su tierra, de su parentela? ¿Que lo va a hacer una nación grande? Porque el pueblo ahí empezó con Abraham, al salir de su tierra, al llevarlos a una tierra que fluía leche y miel. Usted puede ver relato de todas las consecuencias. El pueblo estuvo por morir de hambre. Muchos dicen: ¿por qué sus hermanos trataron a José de esta manera? A venderlo, a mandarlo a Egipto. Había un propósito. Dios tenía un plan. José lo entendió. Ellos no lo entendían. La gente no lo entiende todavía. Los mismos egipcios no entendieron cómo José perdonó a sus hermanos, porque José estaba cumpliendo el plan de Dios. Y vemos desde el principio, hermanos, el poder y la mano de Dios manifestada sobre su pueblo. Hasta el día de hoy podemos ver su mano manifestada, hermanos. Pero el problema es que la gente no busca de Dios. No tiene tiempo. Ese es el problema. Hemos dejado a Dios fuera de nuestro hogar, fuera de nuestro trabajo, fuera de nuestros corazones, fuera de nuestras vidas, fuera de nuestra familia, fuera. ¿Qué vamos a hacer con lo que Dios nos ha confiado? ¿Qué
cuentas le vamos a dar a Dios con lo que Él ha puesto en nuestras manos y nos lo ha puesto para que lo administremos? ¿Qué vamos a hacer con lo que Dios nos ha dado? ¿Qué cuenta le vamos a dar? Acuérdese, la parábola de los talentos. Vino, a ver, ¿cuánto trajiste? Me diste 5, traje otros 5. Me diste 2, traje 2. Te di 1, lo escondí porque tuve miedo. ¿Y qué fue lo que le dijo? Quítaselo y dáselo al que tiene más. Y a tú, apartado de mí, no te conozco, al fuego eterno. Lo que Dios nos ha confiado, hermanos, ¿qué estamos haciendo con lo que Dios ha puesto en nuestras manos? Estamos cumpliendo el propósito de Dios. Él vino a cumplir. Él vino a cumplir. Nosotros estamos cumpliendo con lo que Dios nos ha encomendado, o estamos viviendo al ahí se va, ahí como salga el día, ahí como amanezca. ¿Cómo estamos viviendo? La palabra de Jesús eligió en ese momento, probablemente transmitía el mensaje más amplio del Salmo 22 al citar la declaración profética de David. Jesús estaba proclamando que su propio sufrimiento injusto terminaría en la salvación, no solo para los judíos, sino también para toda la humanidad. Estaba cumpliendo el propósito. Mateo registra la reacción del pueblo ante las palabras de Jesús. Elías llama Elías llama Si bien es posible que esta respuesta fuera una burla, parece que los espectadores malinterpretaron las palabras de Jesús y lo asociaron con una tradición judía de la época de Elías. Podían venir en cualquier momento para ayudar a los justos. Cuando dice Elí, Elí, que significa Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ellos mismos, tal vez de burla, dijeron a Elías llama, cuando él solamente está clamando Dios mío, porque está cargando el pecado de toda la humanidad, el pecado suyo y el pecado mío. Pero así no le damos lo que él merece. Nuestro amor, nuestra obediencia, amarle, servirle, con un corazón sincero, hermanos, con un corazón verdadero. ¿Qué busca Dios del hombre? Sinceridad. Esto es lo que busca Dios de nosotros, que seamos sinceros, hermano. No le mienta a Dios. Él conoce todo. A Dios no podemos engañarlo. Usted enséñele quién es Él. El Salmo 22, 6 al 8 dice: mas yo soy gusano y no hombre, aprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me encarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, líbrale, sálvale, pues que él que en él se complacía. El 18 dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre mí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. La palabra de David en el Salmo 22 refleja fielmente la crucifixión, que puede resultar tentador verla solo de la perspectiva del Nuevo Testamento. Aunque la naturaleza profética del Salmo es innegable, también debemos reconocer la angustia que sintió David. En el versículo de 3 y 9 comienzan secciones de este salmo, pero tú describe la fidelidad de Dios. Por los versículos 6 al 8 comienzan como más yo, constante en el estatus alto, santo de Dios, con la absoluta humildad de David. David se siente deshumanizado por los insultos y el desprecio de sus enemigos, incluso recordándole burladamente el aparente abandono de Dios. Usted y yo también lo hemos experimentado.
no que sirves a Dios, no que Dios te escucha todo, no que Dios te responde. ¿Para qué tanta iglesia? Mira cómo estás. Mira, yo ni a la iglesia voy y mira cómo estoy. ¿Cuántas veces hemos recibido esta clase de insultos sin saber que todo lo de este mundo es pasajero? Pues lo que ofrece Dios es eterno. Lo que este mundo te da es pasajero. Así como te lo da, así te lo quita. Pero lo que te ofrece Dios es permanente, es para siempre. Mire, el versículo 17 y 18, David describe el terror de morir ante la mirada de sus enemigos, que ni siquiera esperan que él fallezca. Dividen sus posesiones entre ellos. ¿Cuántos hemos visto esta situación? Que el pariente todavía no se muere y los hijos ya se andan dividiendo la herencia. Acuérdate lo que me toca a mí. Esto es lo mío, esto es lo tuyo. No se muere todavía el papá y la mamá, ya los hijos se están peleando por las posesiones, por aquel zapatos viejos que están por ahí, por las botas del papá. Las navajas. Yo le digo por mi papá. A los nietos se olvidaron que le llamaban navajas de mi papá. Una navaja, diría. Ahí uno por ahí las traen. Las guardan. Pero ya cuando haya fallecido. Pero ¿cuántos todavía no se mueren y andan pidiendo lo que no trabajaron, lo que no valoraron? Es más, nunca se pararon a ver al padre ahí enfermo que estaba en la casa, que necesitaba un vaso de agua. Nada. Y andan peleando. Es triste. Pero aquí dice el Salmo 22, se cumple en Mateo 27:35, cuando los soldados romanos dividieron la ropa de Jesús entre ellos. A la persona crucificada se le quitaba toda la ropa, lo que aumentaba su vergüenza. Su ropa pasaba a ser propiedad de los verdugos. El Evangelio de Juan explica que la túnica de Jesús era sin costura, una sola pieza, de un solo tejido de arriba hacia abajo. Entonces dijeron entre sí, no la apartamos, sino echamos suerte sobre ella, a ver a quién nos toca. No partamos su túnica, vamos a echar suerte. La burla, entonces dijeron entre sí, no la apartamos, sino echamos suerte sobre ella. La burla que Jesús soportó coincidía inequívocamente con las palabras de David. La gente que pasaba lo injuriaban, meneando la cabeza. Una expresión de insulto, una expresión de burla y un cumplimiento directo del Salmo 22. Lo que vemos ahí en los evangelios, solamente vemos el cumplimiento del Salmo 22. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Salmo 22, 18. Simplemente, por eso digo, Jesús vino a cumplir la palabra. Él vino a cumplir lo que estaba escrito, se cumple. ¿Cuánto nos falta? ¿Cuántos pedacitos faltan para que sea el cumplimiento de la palabra y llegue el fin? Y aún la gente no busca de Dios. Vemos los desastres, vemos la situación, vemos todo. Cumplimiento de la palabra. El fin viene. Busca a Dios. La gente dice, el mundo se acaba para los que se mueren. Los que siguen vivos siguen adelante. Es lo que la gente dice. Pues le digo una cosa, va a llegar el final y la gente no está preparada. Y lo triste es que mucha gente sabe la palabra, pero ni aún así viven la palabra.
Es triste, pero es la realidad. Por eso dice, se burlaban de Jesús por su sufrimiento sin darse cuenta de que era una de las muchas pruebas de que él era verdaderamente el Mesías. De que él era verdaderamente el Mesías. Se burlaban, volteaban sus cabezas, cumpliéndose así lo del Salmo 22, los líderes judíos que desplazaban fuera de la ciudad para presenciar la crucifixión de Jesús, lanzaron insultos, parecían estar siguiendo el guión de David del Salmo 22:8, se burlaban de Jesús por su sufrimiento, sin darse cuenta de que era una de las muchas pruebas de que él era verdaderamente el Mesías. Repetidamente se burlaron de Jesús, lo desafiaron a descender de la cruz. Fueron los portavoces de Satanás cuando en la última hora de su vida Jesús fue tentado a desobedecer al Padre y cancelar la misión de la redención. Fue tentado. Aún recuerde en Mateo 4 que dice, si eres el Hijo de Dios, déjate tirar. Escrito está, a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. Escúcheme, el mismo diablo tentando a Jesús con la misma palabra. ¿Cuánta gente viene a ti y a mí a tentarnos con la misma palabra? La Biblia dice, aplicándola a su conveniencia. Esta palabra me tiene que bendecir, me tiene que edificar, me tiene que transformar, me tiene que cambiar, me tiene que quitar todo lo podrido, todo lo malo, todo lo que no sirve. Esta palabra no me tiene que confundir, esta palabra no me tiene que hacer retroceder, esta palabra no me tiene que hacer que yo haga lo malo, esta palabra me tiene que limpiar, purificar, santificar, hacerme crecer, hacerlas ver las cosas que sean justas, verdaderas. Esta palabra me tiene que enseñar el camino. Esta palabra tiene que hacer algo para que edifique, para que te ayude, no para trastornar tu vida o para confundirla. Escúcheme, ¿cuántas personas han venido hacia nosotros? Es que ya me confundieron. Es que aquel me dijo esto. La palabra no es de confusión. La palabra es de edificación. Te tiene que edificar, te tiene que bendecir, te tiene que ayudar, no confundir. Rápidamente los burladores de Jesús desafiaron desde que descendiera de la cruz. Fue tentado a desobedecer al Padre, cancelando su misión de redentor. El enemigo, una vez más, repetía esas palabras que había usado en la tentación de Jesús. Si eres el Hijo de Dios. No. Recuerde también desde el principio que le dijo a Adán y a Eva. No. Lo que pasa es que cuando comas vas a ser como Dios. Él no quiere que seas como Dios. Tú come. Cuando comas se te van a abrir los ojos. Vas a ver realmente. Y realmente se le abrieron al pecado. ¿Por qué es lo que hace la gente? En vez de reunirse, congregarse en un lugar. Yo le decía hace poquito, si solamente el domingo se congregaran, no les pido más, el domingo se llenen de Dios. Yo les garantizo que van a tener hambre toda la semana y van a venir a buscarlo. Pero hay que tener hambre de la palabra. No hay hambre, hermanos. El pueblo está empachado de pizzas, de hamburguesas, de fritangas. Es la palabra que se está dando. Palabra que no te nutre. Palabra que no te alimenta. Es lo que se está predicando hoy en estos días. Es como su cuerpo coma todos los días McDonald's, Whataburger, pizzas, coma. Su cuerpo no está nutrido. Su cuerpo va a estar
deficiente de muchas cosas. Es lo que pasa hoy en nuestros días. La palabra que está dando son palabras, hermano. Una palabra que está solamente matándote el hambre, pero no te está alimentando, no te está nutriendo. Ese es el problema de la humanidad. Vaya cuántos lugares grandes hay, llenos de gente, pero hablándoles palabra que no les nutre. Lo está manteniendo solamente, pero no lo está nutriendo. No se están alimentando. Este es el problema de la humanidad hoy en nuestros días. Palabra vacía, palabra hueca, palabra que no te edifica, como el cuerpo. Pizzas, hamburguesas, dulces y chicles, pasteles, sodas. Pero haz un lado a lo que te nutre, a lo bueno, a la carne, los vegetales, las frutas, que venga a alimentar tu cuerpo a sí mismo. Son palabra vacía, malnutrición. Un pueblo no está nutrido con la palabra y por eso está viviendo de esta manera. Por supuesto, Jesús no cedió porque el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. El Salmo 22:11 dice: no te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Mas han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán, me han cercado, abrieron sobre mí mi boca, como león rapaz y rugiente, han sido derramados como agua, y todos mis huesos se descoyuntaron, mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis extrañas. Después de clamar nuevamente por la ayuda de Dios, el Salmo 22, David escribió cómo sus enemigos lo rodeaban por fuera y sus fuerzas se agotaban por dentro. Cualquiera que alguna vez se haya acercado a una manada de animales salvajes, como los toros, puede entender la descripción que hace David de estar rodeado sin poder hacer nada. Luego David intensificó la urgencia al describir el ataque de leones hambrientos. Lidiar con el peligro por todos los lados lo dejó cansado, sin fuerza, exhausto, derramando, descoyuntado, derritiéndose, seco, dado por muerto. Antes de bajar de la cruz, tenían que quebrarle sus huesos para saber que estaba muerto. Pero a Jesús no se los quebraron, porque ya estaban descoyuntados, ya su cuerpo estaba seco, vacío, ya había derramado todo el líquido, toda su sangre, toda su agua que había en el cuerpo. Solamente lo descolgaron para sepultarlo. Claramente dice el versículo 16, David nuevamente describe la cuadrilla de malignos acercándose a él, describiéndolo como una jauría con un conjunto de perros. David añadió el detalle de que estas heridas serían afligidas en la mano y los pies del Mesías. No podemos dejar el Salmo 22 sin contar el final de la historia. Entre el versículo 21 y 22, David experimentó un cambio completo. Prorrumpió en alabanza, afirmando que Dios. La profecía mesiánica comienza al final del Salmo 16:9 y continúa hasta el versículo 11. David reflexionó sobre cómo había enfrentado la muerte inminente, escapando apenas del peligro y luego experimentando la maravillosa presencia del Señor. Sin el rescate de Dios, seguramente habría terminado en el Seol, en la sepultura, entre los muertos. David se dio cuenta de que había esperanza de alguien. Dios ofrecería a los mortales el gozo de estar en su presencia por la eternidad. Esto es lo que Jesús nos ofreció: vida eterna. ¿Qué dice? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Qué dijo Job?
Yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo me levantará. Esta es la fe y la confianza que tenemos en Él. Que si partimos de este mundo, nuestro cuerpo se desbarata, aún así vamos a ver a Dios. Él restaurará nuestro cuerpo. Él lo pondrá en su lugar. Un cuerpo glorificado que no va a conocer más maldad ni pecado, sino la misma gloria de Dios. Aunque este cuerpo se desbarate, aún así vamos a ver a Dios. Esta es la confianza y la seguridad que debemos tener en Dios. Sin el rescate de Dios, dice, seguramente habría terminado en la sepultura. Pero David se dio cuenta de que había esperanza de alguno, que algún día Dios ofrecería a los mortales, a todo ser viviente, el gozo de estar en su presencia por toda la eternidad. Que dice, sobre ti fue echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes a mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Y la verdad, hermanos, no hay quien nos ayude, solamente nuestro Dios. La gente, tu hermano, tu amigo, tu pariente, te cierra la mano, pero Dios abre sus brazos para ti, para mí. Aunque todos nos cierren las puertas, aunque todos nos cierren el camino, Dios abrirá puertas, Dios va a abrir camino. Aunque todos se nieguen, Dios va a abrir el camino. Termino con esta porción. Hechos 2:22 al 32. Es interesante notar. Me pasé. Es importante entender lo que Dios puede hacer en tu vida y en la mía. Estos salmos proféticos, hermanos, Dios lo hizo, Dios habló y Dios preparó. Por eso dice que desde Moisés la escritura estaba lista. Solamente tenían que entender la palabra. Y la gente no pudo entender la revelación de Dios. Sufrió menosprecio, abominación, aflicción, ni de él escondimos su rostro, sino que cuando clamo, él nos oye. David profetizó el triunfo final del Mesías. Juan 20:24. El día que resucitó de los muertos, Jesús se apareció a los discípulos en la habitación donde se escondían de los líderes judíos. Los mostró las heridas en sus manos y su costado, y se llenaron de gozo. Tomás no estaba con los otros discípulos cuando más tarde le describieron lo que había sucedido. Se negó a creer solo por las palabras de ellos. Insistió en ver pruebas físicas. Y la mayoría es lo que busca, ver pruebas físicas. Hasta no ver, no creer. Por eso dice, bienaventurado el que no vio y creyó. 8 días después, Jesús se apareció nuevamente a los discípulos en Juan 20:26. Inmediatamente su atención se dirigió a Tomás. Jesús alivió sus dudas, invitó al discípulo a tocar las llagas de sus manos y su costado. No seas incrédulo, sino creyente. Esto es lo que nos dice Dios. No seamos incrédulos, sino creyentes, le dijo Jesús. Tomás respondió, Señor mío y Dios mío. Tomás no solo reconoció a Jesús como el Mesías, sino que comprendió la verdad de que Jesús es Dios. Jesús explicó que los discípulos creyeron porque lo habían visto levantarse de los muertos, pero los que vinieron después, los que creyeron en él sin haberlo visto, serían especialmente bienaventurados. Que dice,
millones de cristianos a lo largo de los siglos han sido participantes de esa bendición. Qué bonitos somos haber visto la verdad con ojos de fe y haber declarado que Él es nuestro Señor y nuestro Dios. Esto es la confianza que tenemos en Él. Yo creo su palabra, yo creo su revelación, yo creo quién es Dios, y Él es el único y el todopoderoso. Miren, hermanos, yo quiero que entendamos que sin Dios no somos nada. Usted me dirá, yo en mi casa oro, yo en mi casa leo la Biblia, yo en mi casa miro programas cristianos. La Biblia nos enseña que necesitamos buscarle con un corazón sincero. La Biblia me enseña, búscale, y especialmente hoy, búscale. Los tiempos van a estar más difíciles. Usted y yo tenemos que buscar a Dios hoy más que nunca. Este año, hermano, vendrán cosas que no vamos a entender. Pero usted y yo vamos a servir a Dios. Venga lo que venga, usted permanezca fiel. ¿Quiere ver la mano de Dios protegiendo lo suyo? Sírvale, ámele. No escuche lo que dice aquí el vecino, escuche lo que dice Dios. Es menester obedecer a Dios antes que cualquier hombre. Yo le animo en estos días, hermanos, vamos a buscarlo con sinceridad. Dígale, porque todos fallamos, somos imperfectos. Cuando yo sé que muchos, hoy no quiero ir, no me siento con ganas. Yo también me he sentido así. ¿Para qué le voy a decir? No tengo ganas, me siento bien. Pero tengo que vencer. Tengo que vencer. Me siento cansado, me siento enfermo, me siento mal, pero tengo que vencer. La enfermedad, el dolor, los problemas, las dificultades, tengo que hacerlos a un lado y pararme aquí. Usted me mira, pero yo también tengo problemas. Este cuerpo también se duele, este cuerpo también se enferma, este cuerpo también se siente a veces decaído, pero sin embargo tengo que vencer. Tengo que pararme firme y decir, a un lado, yo sé quién es. Estoy sirviendo y es el que me va a sacar adelante. ¿Cómo recibo la victoria? Por Él. Negando a lo que siento, negando a lo que oigo, negando a lo que veo. Veo, escucho, pero sin embargo mi atención está en Él. Y ese es el propósito del cristiano, estar mi mirada puesta en Dios. No hay nadie más en Dios. Todos nos fallan, Dios no va a fallar. Toditos nos van a fallar, Dios no lo va a fallar. Dios no lo va a dejar solo, Dios lo va a respaldar. Póngase de pie conmigo en esta mañana y demos gracias a nuestro Dios. Bendito Dios. En este momento, Padre, venimos delante de tu presencia. Primeramente, Dios, dándote gracias por todo lo que haces. Ayúdanos, Dios, a poder alimentarnos con tu palabra, realmente tu palabra, que alimente y edifique nuestra vida espiritual, que podamos crecer cada día y que confiamos cada día en ti, que pongamos nuestra mirada en ti. No en lo que miro, no en lo que oigo, no en lo que me dicen, en ti. Que tu palabra venga a revelarse, que tu palabra venga a quebrantar, que tu palabra venga a obrar en mi vida. De una manera que tú seas glorificado, que tú seas exaltado, Padre. Usted que escudriña el corazón, la mente del hombre, en esta mañana ven a quitar todo espíritu contrario, todo espíritu negativo, todo espíritu que impide que tengamos una relación contigo, Dios. En este momento, Padre, yo te exalto por tu grandeza, por tu poder.
guía nuestros pasos, dirige nuestras vidas, enséñanos el camino por donde debemos andar. En esta mañana, Padre, yo te doy gracias por cada uno que está aquí. Te pido que bendiga su salida y su entrada, todo lo que hagan sea bendecido, sea prosperado. Pero te pido, Señor, principalmente que guardes la salvación de sus almas. Que nadie venga a tocar el corazón de este pueblo. Que puedan permanecer en la carrera que es en Cristo Jesús. En esta mañana, a usted sea la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Dios bendiga, hermanos.